Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. El día de hoy les presentaremos una ponencia muy interesante llamada La diversidad de la evaluación, donde les mostraremos un cartel donde se abordarán temas de evaluación muy interesantes. Y el día de hoy están conmigo presentes la compañera Angélica Bocanegra, Karen Morales, Montserrat Medrano, Luis Enrique Valencia y su servidora Daniela Guevara, donde les expondremos esta sistematización e información recabada que realizamos durante la jornada de prácticas, donde observamos ciertos aspectos de la evaluación. El material y los métodos que utilizamos para este proceso de sistematización de la información fueron entrevistas educadoras, cuestionarios a padres de familia, guías de observación, instrumentos que incluso utilizan las docentes para dicha evaluación. Obviamente también hicimos una unión sobre el marco teórico. Nos apoyamos en las lecturas de Foucault, Vigilar y Castigar, la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas, y dos lecturas muy interesantes de Santos Guerra. La primera llamada Patología General de la Evaluación Educativa y la evaluación, un proceso de diálogo, comprensión y mejora. En la parte de resultados, vamos a poder observar ciertos aspectos que abordamos dentro de esta sistematización, el cual mis compañeros darán una breve explicación de ello. A continuación, mi compañero Luis Enrique va a hablarnos un poco acerca del contexto externo del jardín de niños. Bueno, muchas gracias, Dani, por la introducción. Bueno, les voy a comentar sobre los contextos externos del jardín. El Jardín Celia Mezcua se encuentra ubicado en la Ciudad de México, en la alcaldía de Azcapotzalco, en la colonia San Martín Xochinahuac. Esta se encuentra ubicado cerca de un centro de salud y a unos costados del jardín se encuentran las dos primarias que son Primaria Tierra y Libertad y Primaria Manuel Belgrano. Como parte de la economía del área podemos encontrar un almacén de distribución al mayoreo de la marca de zapatos Andrea, la cual es de venta por catálogo y tiene mucho flujo de comerciantes y en el transcurso del día. Parte del comercio de la zona radica en pequeños locales de ventas y algunos restaurantes. Esta zona se puede considerar de clase media-baja, ya que en los últimos años ha tenido un crecimiento favorable gracias a la Andrea y los comerciantes, sigue teniendo déficit de algunos recursos que pudieran retrasar el crecimiento de la zona en la cual se encuentra ubicado. Por otro lado, mi compañera Angie les va a comentar sobre el contexto interno del jardín. ¿Vamos contigo, Angie? Muchas gracias, Liz. Sí, pues yo les voy a decir y les voy a hablar un poquito sobre las implicaciones que hay dentro de este plantel educativo. Pues puedo comenzar diciendo que pues es una estructura que está hecha de concreto y tiene piso de loseta. También cuenta con abastecimiento de agua que pues se utiliza para el lavado de manos, los baños, el mantenimiento de los baños y pues en general el mantenimiento del plantel. También tiene energía eléctrica que en realidad no se usa durante el día porque pues los salones aprovechan la luz solar. De igual manera, hay baños exclusivamente para los estudiantes. Fuera de estos baños se encuentran lavaderos para los niños. Para la parte del personal educativo, pues contamos con 3 tazas sanitarias. También la población estudiantil que está dentro de la planilla. Y pues también cada aula cuenta con ventanas para una ventilación correcta de estos. Disponen de 8 salones y cada uno tiene un traspatio, donde los niños hacen actividades al aire libre. También pueden implementar aquí las docentes, pues hacer alguna actividad fuera del salón, pero dentro de su planeación. También dentro de cada aula podemos encontrar un pizarrón blanco, una biblioteca infantil, mesas y sillas para cada estudiante, botes de basura, material didáctico y como apoyo para la docente, pues contamos con un escritorio y un locker, también un botiquín de primeros auxilios. Nos pudimos dar cuenta de que en este jardín existen rampas para movilidad de personas con discapacidad física. Sin embargo, carece de puertas, baños amplios para que el acceso y la circulación de estas personas pues pueda ser accesible. Por lo tanto, pues no hay nadie que requiera estos aditamentos. También hay dentro de esta instalación un salón de cantos y juegos, un patio principal, que es donde se llevan a cabo las clases de educación física y recreos. Además, tienen un área determinada para un arenero que por el momento no se utiliza por la contingencia y medidas sanitarias.
pero también cuentan con un foro donde realizan presentaciones como obras de teatro, villancicos, ceremonias cívicas. Ahí ya depende un poquito pues de la estación en la que se esté hablando. Tienen su espacio de dirección, oficina de UDI y pues otros espacios con los que nos podemos encontrar dentro de este pues son una covacha, una ludoteca y bodegas, una determinada para el material de educación física, otra para los productos y material de limpieza y una más para el material didáctico, que es el que pueden utilizar las maestras durante la jornada o para pues sus materiales que van a formular. También, por último, pues nos encontramos con la vivienda de la conserjería. Lo que sigue es que mi compañera Montserrat les va a hablar un poquito sobre las generalidades de la evaluación. Adelante, Monse. Muchas gracias, Angie. Gracias por esta contextualización que haces acerca del jardín. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el ámbito político y normativo dentro del jardín. Conforme la guía operativa, los programas federales son instrumentos de apoyo para las escuelas de educación básica en la Ciudad de México. Bajo este lineamiento, el Jardín de Niños Celia Mezcua lleva a cabo los siguientes programas. El número 1 son los desayunos fríos, que bueno, pues se implementó porque muchos de los padres pues se quejaron, ¿no? Que ya hacían un gasto muy grande comprando leche y galletas diario. Entonces, pues la directora metió un oficio para solicitar este programa. Y pues bueno, el que sigue son los talleres complementarios. Aquí hay diferentes y el primero de ellos es la iniciación al deporte, que es dirigido por el profesor de educación física Josafat Alejandro Hernández Castillo. Aquí llevan a cabo actividades de baile, voleibol, básquetbol y fútbol. Estos talleres se implementan para favorecer la motricidad de los niños, así como promover una vida saludable, con el objetivo de que los niños realicen movimientos de locomoción, manipulación y estabilidad por medio de juegos individuales o colectivos. El siguiente taller es el socioemocional, que es para la regulación de emociones. Y la responsable de este taller es la psicóloga especialista de UDI, Beatriz Aguilar. En el taller de lectura, la responsable es cada educadora de cada grupo, y pues en el propósito es enriquecer el vocabulario de los niños, así como el hábito por la lectura. En el taller de desafíos matemáticos, igual que en el de lectura, lo llevan a cabo cada docente, y pues bueno, lo que implementan está dentro de los contenidos de su planeación. Todos estos talleres llevan un proceso de valoración, por lo que forman parte de la evaluación de los niños. Y bueno, para terminar sobre estos programas que se llevan internamente en el jardín, tenemos Escuela Segura. La seguridad en las escuelas de educación básica es una condición indispensable para los niños, obviamente, que se encuentren bien. De esta forma, en el plantel, decidieron poner alambre de púas alrededor de la escuela, porque pues anteriormente ha habido muchos saqueos, muchos robos. Entonces, para cuidar la integridad principalmente de los niños y de docentes, pues pusieron este alambre. Y pues bueno, creo que eso sería todo de lo político. Y pues a continuación mi compañera Dani nos va a hablar sobre los aspectos de la evaluación. Me hace de muy interesante y enriquecedor todo esto de los talleres, porque como lo mencionaste, forman parte de la evaluación de los niños y sobre todo de su desarrollo y desenvolvimiento pues en la vida, ¿no? Yo les voy a hablar un poco sobre los aspectos de la evaluación. Y como lo marca la guía operativa, la evaluación del aprendizaje escolar es referido a determinar los criterios de evaluación, enfoques, propósitos y contenidos que se sujetan a lo señalado por la normatividad vigente en la materia. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos del Jardín de Niños Celia Mezcua se basa en los enfoques del plan y programas de estudio vigentes, por lo que al inicio del ciclo escolar se dan a conocer estos criterios de evaluación a los padres de familia, tutores e incluso a los alumnos. Y dentro de esta evaluación, las docentes utilizan diferentes estrategias e instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación serán presentados a continuación por todos mis compañeros. Por favor, Karen, ¿puedes hablarnos un poco más sobre el diario a la educadora? Claro, Dani. Pues mira, dentro de este diario, las docentes escriben observaciones de las actividades realizadas con sus alumnos. Claro, respecto al desarrollo de aprendizajes y habilidades de ellos.
cada docente lleva a cabo su propia estructura, sin dejar a un lado que ésta la sustentan para su autoevaluación. Un ejemplo de esto es que mi docente llega a su casa y lleva su diario de manera digital. Entonces, ella llega, anota lo que observó con los niños, cómo le fue con su actividad y qué va a mejorar. Pero a ver, ustedes cuéntenme, ¿cómo trabajan en su diario sus docentes? Bueno, Karen, mi docente titular es del grupo primero A y ella lo que hace en este diario pues es anotar como los avances de los niños, principalmente de las actividades conforme lo van desarrollando, pues cada uno lleva su ritmo en cuanto a habilidades y conocimientos. Y en esta libreta pues mi maestra lo que hace es anotar cuando cosas importantes suceden respecto a lo que hay dentro de su planeación o sus observaciones. Y pues más que nada eso, porque es lo que con lo que se puede apoyar ella para pues justamente lo que estamos enfocados en su evaluación. Pero me parece que mis compañeras tenían algo diferente. Muy bien, pues mi educadora lo que ocupa es este diario, un cuaderno donde anota como que todos estos aspectos que ella pudiera mejorar dentro del aula, o si ella se da cuenta de que dio mal una consigna o aspectos así de para mejorar ella en su práctica. Y también incluso anota acontecimientos o avances de los niños que llevan en su desarrollo. No sé si alguien más tenga que hablar al respecto del diario. Sí, yo. Bueno, creo que mi educadora igual ocupa lo mismo que ustedes. Igual anota, en su cuaderno los aspectos más relevantes que acontecieron en el día y pues igual que los aspectos relevantes de los niños, para precisamente a la hora de la evaluación vaciar todo lo que anota y considerar cada aspecto en cada niño. Entonces, pues eso es lo que ocupa en su diario. Es muy importante todo esto que nos mencionan, pues como sabemos, vamos a ocupar futuramente este diario, o ya lo llevamos a cabo, pero ¿saben qué? No hay que dejar a un lado un instrumento que también es importante, que es el cuaderno de incidencias. Este cuaderno se utiliza cada que se presenta un incidente con los niños, por más mínimo que sean. Recuerden que por más mínimo que sean, deben anotar en este cuaderno todo lo que sucedió y que sean muy específicas. Poner hora y fecha. Y el protocolo que las docentes deben de manejar después de que sucedió es ofrecer un seguro de accidentes, como lo marca la guía operativa, porque al ser un accidente que ponga en riesgo la salud o integridad del niño, deben de proseguir a llamar a los padres de familia y autoridades pertinentes para la activación de dicho seguro, que es un seguro contra accidentes personales escolares que se llama BASeguro. En los casos de que los padres de familia rechacen dicho seguro, se debe quedar documentado y por escrito el motivo del rechazo con la fecha en la que se ofreció. Un ejemplo de esto es que mi docente, si lleva su cuaderno de incidencias, cada que ocurre una incidencia lo anota al final del día, cuando es la salida de los niños, se le comenta al padre de familia lo que sucedió, se ofrece el seguro, si el padre de familia no lo requiere, lo anota que se ofreció el seguro, pero no lo requiere, firma y pues hasta ahí queda, porque pues es el procedimiento. Pero a ver, ¿cómo lo manejan sus docentes? Pues por mi parte, Karen, te puedo decir que mi docente titular literalmente hace justamente el protocolo que tú acabas de mencionar. Cuando son incidencias menores y cuando son mayores, pues continuar con los requerimientos necesarios. No, no veo que haga algo distinto a lo que tu maestra o a lo que la guía marque. Perfecto, pues en mi caso, lo único que es diferente es que mi maestra como tal no tiene un cuaderno. Ella tiene lo que está a su alcance, una hoja, un lápiz, una pluma, hasta incluso un post-it donde anota lo acontecido, lo que sucedió. Si un niño se pegó, lo anota, así como ustedes lo mencionan, ya sea mínimo, lo tiene que anotar para que posteriormente lo escriban en una hoja y los padres de familia estén como informados de lo acontecido.
Bueno, por mi Excelente. parte nada más sería que, pues mi docente como tal no maneja un cuaderno, pero cada que pasa una incidencia lo canaliza con la directora y es la directora la que lleva el seguimiento. Pero como tal mi docente no lleva un registro específico de lo mismo. Muy bien. Bueno, compañeros, gracias por compartir esto, pero me gustaría que siguiéramos hablando de estos requerimientos, de estos instrumentos que utilizan nuestras maestras, porque pues en nuestra práctica pudimos observar que hacen uso de algunos más. Otro de estos pues es el cuaderno de trabajo, que pues es un instrumento importante para cada docente, porque en este plasman las actividades que llevan a cabo dentro de su planeación. Y pues el cuaderno lo trabajan de manera individual con cada niño y es evaluado pues de la misma manera. Este cuaderno pues va y viene y cada maestra decide el formato en el que se va a hacer y por lo tanto pues el formato en el que se va a evaluar. En el caso, yo les puedo hablar desde mi experiencia que con mi docente lo que hizo, lo que hace ella es pues planea por semana, entonces hace sus actividades de la semana y las va integrando así con ese mismo orden en el cuaderno para poder ser el orden en el que las revisa. Sin embargo, por ahí tuve un acercamiento con otras de mis compañeras y mencionaban que lo manejan diferente, entonces pues quisiera escuchar lo que tienen que decir al respecto. Sí, claro, muchas gracias, Angie. Pues, por ejemplo, en mi caso, la maestra igual lleva este cuaderno de trabajo donde mete todas las actividades, como lo mencionaste, de la planeación. También nosotras, bueno, la docente hace una planeación semanal y la hace en conjunto con todas las maestras de segundo. Entonces ahí ponen actividades ya sea impresas o así, y esas actividades impresas hacen que los niños las realicen y después las peguen en sus cuadernos o que hagan un dibujo de algún dinosaurio, entre otras cosas. También hace algunas anotaciones de los trabajos, observar si los niños, de las acciones que los niños han tenido al momento de desarrollar la actividad. Así como lo menciona mi compañera, mi docente hace lo mismo, solo que ella no hace las anotaciones en los cuadernos de los niños, sino que al momento de evaluar, ella va revisando cuál ha sido el progreso de los niños y se basa mucho en su cuaderno. Entonces, eso es lo que mi educadora hace. Bueno, por mi parte, mi educadora utiliza el cuaderno como método de evidencia, más allá de otros recursos que utiliza, en el cual le da seguimiento a tareas que deja por medio del pizarrón para los padres de familia que ayuden a los niños, como control de lecturas que manejan. Entonces, es más que nada una bitácora para los niños para el control de sus instrumentos que utiliza para evaluarlos. Bueno, yo solo quiero comentar que igual, o sea, coinciden muchas cosas con lo que ustedes ya mencionaron. Es solo que la docente en algunas ocasiones les pide a los niños que dejen sus cuadernos precisamente para hacer el vaciado de todos, bueno, de todas estas actividades y anotarlas para tomarlo en cuenta en su evaluación. Perfecto, entonces pasemos a hablar en otro punto del portafolio de evidencias. Que bueno, sabemos que este portafolio es tanto un instrumento como una herramienta para la docente. Pues mediante logra la recopilación de documentos y de evidencias que le ayudan a tener una crónica de los avances graduales que van llevando sus alumnos. Pues durante el contexto de la pandemia recuerdo que se utilizaba mucho el portafolio virtual o una carpeta virtual mediante la aplicación de Classroom o ya otros aspectos que generarán las maestras. Posteriormente, cuando nos movimos a la modalidad híbrida, pues se utilizaba para mantener el control de las actividades, pues que se van manejando de manera sincrónica en casa y pues se mostraban con cierto control para la docente. Gracias a esto, pues se lograban observar los avances en base a los aprendizajes esperados y pues de las actividades que los niños iban realizando en casa. Mi compañero Luis nos va a hablar un poquito sobre este portafolio de evidencias y su experiencia con él. Bueno, actualmente en el jardín como tal, como comentaron, no se está manejando debido a que lo utilizaban más que nada para la parte de en línea o híbrida. Sin embargo, en el caso del tercero A, la docente aún mantiene los portafolios de evidencia como una herramienta que le sirve para los alumnos que van incorporándose a la presencialidad y con ellos trabaja algunas copias de ciertas actividades que va juntando al portafolios que va utilizando para desarrollar sus avances, para aquellos que van integrándose no se sientan tan atrasados y a la par utilicen también lo que es pues el cuaderno que están manejando.
Ok, es muy enriquecedor todo esto del portafolio de evidencias. Ahora nos puedes platicar un poco más sobre la bitácora, este otro instrumento que hacen uso. Sí, claro, mira, la bitácora, como lo he visto yo en mis experiencias con la docente, es una libreta en la que lleva un registro de diversos datos, como el total de asistencia que lleva por día o las inasistencias, eventos trascendentes alrededor del transcurso del día, en los que anota cosas relevantes, tanto buenas como malas, y algunos avances específicos de los niños que ya tiene como canalizados. Cabe mencionar que en esta bitácora no se lleva un control de horas, no nada más se nota la fecha para tener ese control. La docente apunta al final del día sus observaciones que realiza, pero no es de una forma muy detallada, simplemente es de una forma menos formal, en la cual ella lleva ese control para poder tomar nota de la asistencia, de las inasistencias, de los eventos que llegan a pasar, sin que sean realmente trascendentes a nivel curricular, simplemente es para ella tener un control de lo que puede ir implementando para sus niños y de los avances que llevan algunos que ya tiene canalizados. Wow, muchísimas gracias Luis por esta información tan interesante que nos aportaste sobre el portafolio de evidencias y la bitácora, ya que son instrumentos indispensables para nuestra formación, igual como docentes. Ahora yo les voy a hablar de otro instrumento importante que es las rúbricas de evaluación. Este instrumento se utilizaba principalmente para hacer una evaluación dentro de la modalidad híbrida, en este caso virtual y presencialmente, donde los padres de familia eran los encargados de determinar los aspectos a evaluar de sus niños. Esto quiere decir si eran logrados o no eran logrados. Los padres de familia se encargaban de observar a sus niños y darse cuenta de si habían logrado como que este aprendizaje. Lo que convertía esta forma de evaluación en un orden de coevaluación. Esto quiere decir que trabajaba en conjunto junto con la maestra. A partir de la mejora continua de las condiciones generadas por el COVID-19 y el regreso a la presencialidad, actualmente se siguen usando estas rúbricas dentro del jardín de niños, pero esta vez únicamente se hace una heteroevaluación. Cada docente formula su propia rúbrica, tomando en cuenta los aprendizajes, necesidades y habilidades de cada grupo, hasta incluso las necesidades de los niños, teniendo a consideración lo que se busca evaluar dentro de su planeación. Cada docente elige la continuidad de su aplicación. Y, por ejemplo, en mi caso, mi docente, obviamente en la virtualidad, trabajaba mucho en conjunto con los padres de familia y podían observar estos avances en conjunto que los niños habían tenido. Y ahorita en la presencialidad lo sigue utilizando y sigue teniendo este apoyo por parte de los padres de familia. ¿Nos podrían comentar si alguna de ustedes tuviera un poco más sobre estas rúbricas de evaluación? Claro que sí, Dani. Bueno, por mi parte, como ya les mencioné antes, mi docente primero, pues hace su planeación semanal, por lo que hace una rúbrica de igual manera, pues semanal, con los aspectos de las actividades que va abordando en la semana. Entonces, lo que hace al finalizar la jornada de la temporalidad es que pega la rúbrica atrás de la libreta de los niños y ella va marcando ahí respecto al orden que tenga el cuaderno, obviamente pues la evaluación, pero esta rúbrica la hace de manera semanal. Me parece que mis compañeras tenían otra información. Claro que sí. Mira, pues en el grupo de 200C, cuando se trabajaba de manera híbrida, la docente con los alumnos que estaban pues en casa trabajando, mandaba las actividades a realizar y una evaluación, una rúbrica de evaluación justamente. Y esta rúbrica la contestaban los padres de familia y se la hacían llegar a la docente al fin de semana, el viernes, que fue cuando se entregaban los expedientes, las carpetas, los cuadernos de trabajo. Entonces ahí la docente se basaba mucho en la rúbrica que los padres de familia le entregaban. Y así es como las utilizaba. Ahorita pues ya no maneja la rúbrica.
Muy bien, perfecto. Esta información igual es muy interesante. Otro de los aspectos que me gustaría platicar como instrumento es sobre los sondeos. Este sondeo es un instrumento que utilizan las docentes al final de cada actividad para analizar si los niños realmente aprendieron algo, sin la necesidad de darles una hoja impresa para poder evaluarlos. Por ejemplo, les hace la pregunta de ¿qué aprendieron el día de hoy? Y en base a lo que los niños le digan, ella los evalúa e incluso se fija mucho en las interacciones y en la socialización u acciones que tienen los niños en el aula. Me gustaría mencionar a Santos, que por ejemplo dice que solo se evalúan los efectos observables y considero que sí, pero a la vez no. También debemos de darnos cuenta de la gran importancia que tiene ver cómo es el desenvolvimiento de los niños. No sé si alguien más tenga al respecto algo sobre los sondeos o incluso hablar sobre las asambleas. Bueno, respecto a los sondeos, no, pero mira, te platico un poquito de la asamblea. Cuando esta se trabajaba de manera híbrida, las docentes hacían pues precisamente estas asambleas, estas reuniones con los niños, donde se retomaban los contenidos que se abordaban un día anterior, lo que aprendieron de estas actividades y el propósito, sobre todo qué aprendieron de estas actividades, así como los intereses de cada niño. Un ejemplo es de que, por ejemplo, les preguntan, ¿qué hiciste en tu fin de semana? Y pues ya les platican, ¿no? Además de todo esto, las asambleas sirven como un canalizador donde precisamente los niños pueden expresarse y compartir sus emociones. Y bueno, actualmente vimos que no todas las docentes lo siguen implementando. Sin embargo, bueno, en mi caso, tercero B lo sigue llevando a cabo, solo que cambió un poquito la dinámica. Ya de hacer todas estas preguntas, cambió a unos juegos de palabras, pues el principal campo formativo que utilizan es el lenguaje. Entonces, no sé si alguien nos quiera compartir si llevan a cabo todavía estas asambleas o las llevaban. Justamente, mi docente me comentó que en su momento llevaban asambleas donde, por ejemplo, los niños expresaban por medio de exposiciones lo que habían aprendido de una actividad. Pero de ahí en fuera no me comentó más acerca de ello y no tuve alguna observación de eso. No sé si alguna más de mis compañeras haya tenido como que este acercamiento de lo que es una asamblea. Claro, mira, la docente del segundo C, cuando trabajan de manera híbrida, sentaba a los alumnos en media luna y les preguntaba que si querían compartir qué hicieron su fin de semana, cómo se sentían, y los niños pues platicaban eso. Lo tomaba en cuenta la docente, cosa que ahorita de manera que todos los alumnos regresaban presencial, pues ya no, ¿verdad? Bueno, pues ahora que ya hablamos después, que tomamos en cuenta todos estos aspectos de la evaluación que trabajan las docentes en este jardín de niños, vamos a ir al cómo se evalúa en el preescolar. Bueno, pues en educación preescolar la evaluación es cualitativa y de ningún tipo numérica. Esto quiere decir que en la boleta de evaluación se registran los logros del alumno en su formación académica y su desarrollo personal y social. Esto claramente con el fin del mejoramiento del proceso educativo, aportando comentarios, observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje, siempre en positivo. Recuerden eso, siempre positivo. Y estos son muy valiosos para el padre de familia porque pueden contribuir a la mejora del aprendizaje del niño. Esto, pues, lo tomamos también porque una docente nos comentó que en el preescolar no manejan números y la evaluación es más cualitativa que cuantitativa. Entonces, ellas se apegan mucho a lo que marca esta guía operativa, con cada lineamiento que les indica, porque se da lectura a cada inicio de ciclo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las docentes se apegan a los lineamientos requeridos para la boleta de evaluación. Siendo así, cada una ocupa diferentes criterios, como ya lo vimos,
que consideran adecuados a fin de evaluar el desempeño de los niños y el resultado de las integraciones de la evaluación, que deben ser registradas en la boleta de evaluación. También cabe mencionar que forma parte de esta integración para valorar la calificación de los alumnos el portafolio de evidencias. Hablando desde la experiencia que nosotras tuvimos y Luis, con el acercamiento al jardín de niños, observamos que en base a las planeaciones realizadas por las docentes titulares, la especialista de UDI propone estrategias específicas, diversificadas o ajustes razonables para hacer una adaptación en las evaluaciones respecto a los niños que presentan barreras de aprendizaje y participación. Muy Bueno, muchas interesante esta parte de la evaluación cualitativa en el preescolar. Ahora sí, compañera Angie, ¿nos puedes comentar un poco sobre los momentos de la evaluación? Claro que sí, Dani, gracias. Bueno, pues sabemos que en el marco de la guía operativa, pues los docentes en conjunto con el subdirector de desarrollo académico, pues realizan 3 reuniones con madres, padres de familia o tutores, más que nada pues para informar sobre los resultados de la evaluación y los avances del aprendizaje de sus hijos, para pues así desarrollar de manera correspondiente estrategias de apoyo para el proceso educativo de sus niños. Estos 3 momentos de evaluación pues son el inicial o diagnóstico, intermedio y el final. Como nos lo menciona nuestro autor citado, Santos, él señala que el desarrollo curricular pues está recorrido por un proceso evaluador de triple naturaleza, la evaluación diagnóstica, la evaluación procesal y la evaluación de término, que son pues las que habíamos mencionado anteriormente con la guía operativa y que son las que realizan en este jardín de niños. También el maestro especialista de UDI participa con los docentes en cuyo grupo identifique que hay niños con barreras de aprendizaje y la participación. Esto pues con el fin de dar a conocer evaluaciones realizadas, orientar a las madres o padres de familia acerca de las adecuaciones que se hacen pues con estos alumnos. Como les comento, lo que rescatamos después de tener el acercamiento con antes mencionado es que cada maestra trabaja de manera particular los momentos de evaluación y por lo tanto, pues la rendición de cuentas, también se ve diferente en cada salón y en cada grupo. Si bien todas las maestras hacen evaluaciones, cada quien considera cosas diferentes, como los productos que ya hemos mencionado, por lo que las estructuras de ello, pues también se conforman conforme a la evaluación que las maestras van construyendo. Esto pues sería lo que tengo que decir al respecto sobre los momentos de evaluación, pero pues hay otros aspectos de los que es necesario abordar dentro de nuestros autores, nuestra guía y pues las experiencias que habíamos tenido. Claro, muchas gracias Angie por tan valiosa información sobre estos momentos de evaluación. A mí me gustaría hablarles sobre que también, quieran o no, existe una evaluación institucional. No solo se evalúa a los niños, como lo dice Santos, que es una patología que solo se evalúa al alumno. No es así, también se evalúa a los docentes, a los directivos, hasta incluso a la escuela. Entonces, en la evaluación institucional, cuando los estudiantes de tercer grado de preescolar concluyen el ciclo escolar, se realiza una prueba, la prueba planea, para evaluar y obtener información sobre los resultados que se están alcanzando como escuela y ver este perfil de egreso de los preescolares. Esta evaluación es externa y la realizan los supervisores. Cabe mencionar que entonces en todo momento existe una evaluación. Me gustaría darle entrada a las consideraciones de la evaluación. ¿Alguien me podría hablar más acerca de ello? Claro que sí, Dani. Mira, Santos menciona que la evaluación puede ser manejada por el evaluador según sus intereses, en las formas y momentos que éste determine. También menciona que limitarse a la evaluación de conocimientos reduce ciertos logros que los estudiantes pueden tener y que no se contemplan en el proceso de evaluación, como lo son las actitudes, las destrezas, los hábitos, los valores, las habilidades. En este sentido, algunas docentes toman en cuenta la parte socioemocional de cada alumno. También toman en cuenta sus habilidades que tienen y a las que pueden llegar, ya sea individualmente o trabajando en equipo, así como respetan sus estilos de aprendizaje.
Bueno, aquí lo que yo quiero comentar es que mi docente toma mucho esta parte socioemocional y las habilidades de cada niño, porque pues ella más que enfocarse en llegar a un aprendizaje esperado, ella se enfoca en que cada niño tome una habilidad de ese aprendizaje, porque sabe que precisamente todos no van a alcanzar ese aprendizaje al mismo ritmo. Es por eso que ella toma mucho en cuenta esta parte de sus habilidades. Pues no sé si alguien quiera comentar o damos inicio a los tipos de evaluación. Pues en este caso a mí me gustaría comentar que sí, justamente mi maestra en este caso considera la socialización e interacción que tienen los niños y estas acciones que llevan a cabo en su desarrollo. Y pues yo creo que pasamos a lo siguiente, que son los tipos de evaluación. Por favor, Luis, ¿nos puedes hablar un poco más de ello? Sí, pero mira, los tipos de evaluación que se manejan dentro del jardín Celia Mezcua, como hemos podido observar, tienen una diversidad en torno a la evaluación que generan cada docente, dentro de lo cual podemos rescatar lo que hace mención Santos Guerra acerca de la diversidad que existe en los tipos de evaluación y de los cuales en el jardín se observan en el uso de los siguientes. Yo quiero presentar primero en mi caso en el grupo de tercero A que se evalúa de un modo procesual, tomando lo comentado por Santos Guerra sobre la evaluación procesual, nos menciona que es meramente tratar de procesar los conocimientos y no memorizarlos. La docente trata de analizar la información con los niños para que ellos no memoricen mecánicamente y traten de usarlo en su día a día. De la misma manera que realiza exposiciones en participación de los padres de familia para que ellos puedan ser partícipes de este proceso de aprendizaje con sus hijos. Aquí lo que ella denota más es la parte de la participación de los niños en base al análisis que ellos hicieron del tema. En este caso, un ejemplo es la exposición que hicieron sobre su animal favorito, en el cual ellos tenían que hablar sobre, pues, qué le gusta comer, cómo nace, si es ovíparo, si es vivíparo, mamífero. En este caso, los niños tratan de procesar la información en base a lo que ellos conocen y no tratan de memorizarlo, que esa es la parte principal de este caso. Pero me gustaría saber cómo sus docentes manejan este tipo de evaluaciones, ya que como vimos, tienen diferentes tipos. Sí, Luis, como lo mencionas, pues en efecto existen diferentes tipos, porque pues les voy a hablar un poquito sobre lo que ocurre en el caso de primero A, que pues es que la docente se enfoca mayoritariamente en una evaluación cualitativa y pues no meramente cuantificable, obviamente. Tomando en cuenta esto, en palabras de Santos Guerra, la evaluación cualitativa va enfocada en el aspecto de las rúbricas que indica la docente, las cuales son lo logró, necesita apoyo o no lo intenta. Son los requerimientos con los que la docente lo evalúa. Y pues con lo cual la evaluación sirve para determinar la comprensión que sus niños van teniendo de los temas y pues cómo ella va determinando los avances que van teniendo en base a las rúbricas que esta maestra maneja. Pero pues me gustaría escuchar si alguna de mis compañeras tiene otra cosa o su maestra lo maneja diferente. Justamente, mi docente de segundo A tiene una forma un poco más compuesta de la evaluación en la que toma en cuenta 3 factores a evaluar, los cuales son la parte procesual, no meramente final, participativa, no mecanicista y la externa, aunque de iniciativa interna. Con esto hacemos varias referencias a lo que abordó Santos Guerra. En la parte procesual, nos menciona que la docente hace énfasis en los alumnos, en que estos alumnos procesen esta información y no solo la memoricen, mientras que la parte participativa se utiliza para complementar el que los niños estén procesando la información y exista una metacognición y que creen su propio concepto o conocimiento de la actividad o de lo observado, y no solo estén memorizando, con lo cual mi docente nota estos avances o qué avances lleva cada uno de los niños. Y ya para finalizar con su evaluación, toma en cuenta la participación de los padres de familia para evaluar a los alumnos. No sé si alguien más tenga como que otro tipo de evaluación. Claro que sí. Mira, pues la docente de segundo C utiliza una evaluación cualitativa y una externa, aunque con iniciativas internas. Pues en este caso, en palabras de Santos Guerra, tenemos
que la evaluación cualitativa como una forma que se deja a un lado la parte cuantificable y solo se toman en cuenta una calificación sin promedios y más enfocada a los aprendizajes, proyectarlos al día. Mientras que hacen el uso de la evaluación externa, pero con iniciativas internas, completamente esta evaluación cualitativa con la participación de los padres de familia, de los alumnos, quienes en este caso sería el factor externo, que da su colaboración para evaluar mediante sus propias perspectivas, lo cual la docente previamente ya evaluó, con el fin de tener un mayor respaldo de lo que la docente misma determina, con todo este proceso que previamente usó para evaluar. Qué padre escuchar todos estos tipos de evaluaciones, pero pues yo quiero comentar del tipo de evaluación que maneja mi docente de tercero B, el cual es una evaluación que se enfoca en lo práctico. Referente a esto, puedo retomar lo que menciona Santos, que en su enfoque, al tipo de evaluación práctica y no meramente especulativa, tiene por finalidad pues la mejora de programas a través de su comprensión, a través del conocimiento de su naturaleza, funcionamiento y resultados. Esto siendo importante para la docente que los niños entiendan los temas no solamente en lo teórico, sino que los adopten a una herramienta para su vida cotidiana y así mediante la práctica ellos puedan ser propiamente partícipes de su autocrecimiento, desarrollando una autonomía. Bueno, ya que escuchamos todos estos tipos de evaluaciones, me queda mencionar que dentro de nuestra jornada se llevó a cabo una entrevista dirigida a los padres de familia. En esta el principal tema eran las opiniones que tenían de la escuela. Y bueno, la primera pregunta que se les realizó fue, ¿qué opina usted de la evaluación que le proporciona la educadora a su hijo? De la cual el 100% de los padres de familia se encuentran de acuerdo o satisfechos con los resultados y las formas en que se evalúan a sus hijos. La siguiente pregunta abordada es, ¿qué opina de esta escuela? Dentro de la cual el 97% consideran que las instalaciones, el plantel y la ubicación favorecen a la escuela, además de considerar que es una buena escuela. Por último, se les preguntó, ¿qué opina usted sobre la rendición de cuentas? Haciendo referencia a las juntas que realizan las docentes para hacer entrega de calificaciones, y dentro de lo cual se encontró que el 26% no han tenido la oportunidad, lamentablemente, de asistir a juntas o no han tenido junta en su grupo debido a diversos factores, mientras que el 5% comentan que, bueno, son comentarios un poquito negativos con base a la participación y vivencias que han tenido dentro del jardín. Y pues bueno, el 69% está de acuerdo en lo que se realiza en las juntas y pues la participación en general. Bueno, terminando de esto, a continuación siguen las conclusiones. Bueno, a mí me gustaría agregar un poco sobre este aspecto de que podemos observar que los padres de familia influyen mucho también en esta evaluación de los niños. Entonces, me gustaría escuchar, Karen, ¿tú qué opinas ya a modo de cierre de todo este tema? Pues mira, para mí la evaluación del sistema educativo ocupa un lugar cada vez más central para conseguir una mayor calidad en la educación junto a otros elementos tales como la actuación profesional del docente, el proceso del diseño y desarrollo del currículo, o bien la organización y funcionamiento. Pero a ver, ¿qué más opinan ustedes sobre todo esto que hemos abordado? Bueno, yo tengo que aportar que, pues, finalmente, y tras el análisis de la jornada de la información que recabamos y que está sistematizada en esta ponencia que estamos dando, pues podemos concluir que el Jardín de Niños Celia Mezcua, en efecto, sigue los protocolos que marcan la guía operativa para la organización y el funcionamiento de los servicios. Pero pues considerando que actualmente las condiciones de evaluación se abren o tienen una gran flexibilidad,
flexibilidad, pues debido a lo que generó la pandemia o el COVID-19, las docentes siguen cumpliendo con los paradigmas que marcan los distintos autores que ya hemos mencionado y que con lo que analizamos, pues consideramos que algunos de ellos son los más importantes, que a continuación, pues les van a decir mis compañeros. Sí, claro. Compañera, ¿puedes bajarle para que observen también las conclusiones de nuestro cartel, por favor? A mí me gustaría hacer mención sobre este autor interesante, sobre Foucault, sobre el panóptico, que hace función del modelo completo del dispositivo disciplinario, donde la escuela funciona como un sistema de poder a través de un mecanismo invisible pero poderoso, dividido en dos sectores: organizaciones, quienes son las encargadas de la vigilancia y de los controles disciplinarios, y los individuos, quienes rigen la autonomía dentro de este sistema para hacerlo funcional. Esto quiere decir que hasta incluso los docentes tenemos este poder o este control, se podría decir, para llevar a cabo la evaluación, pero antes del docente también existe la directora, y antes de la directora existe el supervisor, y así sucesivamente hasta llegar al sistema educativo, que es aquí donde está inmerso la evaluación en el sistema educativo e influye. Entonces, también hacemos mención de que desde el momento en que el alumno ingresa a la escuela y a lo largo de toda la jornada, proporciona información hasta incluso del sistema de enseñanza utilizado en casa. Aquí va inmerso la familia, así como el de la escuela. Y en conjunto, trabajando colaborativamente, contribuyen a mejorar el propio proceso evaluativo, brindando oportunidades formativas. ¿Alguien más quisiera agregar más una conclusión al respecto? Sí, Dani, déjame, gracias por tu aportación. Bueno, yo quisiera agregar en la parte del aspecto a observar es la realización de los exámenes para evaluar, que en cuanto refiere Foucault como técnicas disciplinarias. Y esto es de suma importancia porque la disciplina del tipo de poder implica un conjunto de instrumentos, técnicas, procedimientos y niveles de aplicación. Por ello, en este documento pudimos analizar diferentes instrumentos y tipos de evaluación para darnos cuenta de la importancia que este tiene para el funcionamiento del sistema educativo y de la escuela. Refiriendo a esto, tenemos en cuenta que los docentes aplican muchos tipos diferentes de evaluación y la escuela como tal es un ambiente extenso de diferentes formas de evaluar, desde cómo evalúan los directivos, desde cómo evalúan las docentes, incluso los padres de familia están inmersos en su evaluación y hasta los propios niños son partícipes de eso mismo. Entonces yo creo que esto es como una parte muy importante que tenemos que abordar, que el ambiente escolar o sistematizado implica mucho la parte de la evaluación y de cómo se deben de tener en cuenta este tipo de temas. Claro, Luis, y por supuesto también considero que existen ciertos retos que todas las docentes tienen en este sentido del sistema educativo y sobre la evaluación. ¿Por qué? Porque puede existir que llegue un niño que ya llevaba cierta educación en otra escuela y aquí llega y es otra forma de evaluar. Y entonces es cuando entran estos retos, perdón, de las educadoras de decir, es que ahora la mamá me pide que evalúe de cierta forma, pero yo tengo mi propia forma de evaluar. Entonces yo siento que al menos la mayoría de las docentes tienen estos retos en el sentido de la evaluación, porque pues no es fácil evaluar y solo observar y ver los avances de los niños, ¿no? No sé, ¿quieren hacer un comentario final de despedida? ¿Algo más que agregar? Nada, Dani, pues muchas gracias compañeros por compartir con nosotros esta información acerca de lo que cada uno vivió con su docente y pues creo que con esto podríamos finalizar, pues sin no restarle importancia a la evaluación y pues a las diferentes posiciones, como bien lo menciona mi compañera Daniela, es algo que implica que actúen todos los actores de la educación, entonces pues hay perspectiva de sistema, hay perspectiva de maestra, perspectiva de alumno y de papás, pero pues hay que tomar en cuenta todos estos puntos, pues para que esto funcione de una manera correcta y pues que favorezca más que nada a los niños, ¿no? Pues muchas gracias, compañeros. Creo que esto va a ser todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos y por estar aquí.
Muchas gracias por estar aquí presentes en esta ponencia y pues esto sería todo de nuestra parte. Gracias, hasta pronto. Gracias. Bye.